Listo, ahí iniciamos la grabación. Bien, buenos días. Tenemos esta sesión ya de la tercera corte del curso de Introducción a las Ciencias Sociales y como habíamos visto en el sílabo del curso, en la primera parte íbamos a tener una introducción en general a las ciencias sociales y también íbamos a tener una presentación de las disciplinas que tenemos en la universidad. Entonces vimos comunicación social, psicología, ciencia política, relaciones internacionales. Posteriormente, en la segunda parte del curso, comenzamos a mirar otras disciplinas que no ofrecemos directamente en la universidad, pero que de alguna forma hay algunos cursos y profesores, fue así, bueno, o que se ofrecen, pero digamos no están en el curso nuestro, como derecho, historia, antropología, sociología y economía. Entonces, a partir de hoy, las siguientes sesiones van a ser de aplicaciones, como en qué se puede aplicar la ciencia social o qué hacen los científicos sociales. Y por eso hemos invitado al profesor David Boll. El profesor Pablo David Boll es politólogo de carrera, digamos, de profesión. Luego hizo una maestría en filosofía y recientemente pues ha culminado su doctorado en economía. Entonces, como ven, lo ven diferentes, no es ciencia política y ciencia política, sino que ha estado estudiando desde diferentes áreas los mismos temas. Y ahorita vamos a mirar eso que él nos pueda como contar al respecto. Y es buscando esos puntos de encuentro y esa interdisciplinariedad en la que él se ha movido. Entonces, a Pablo lo podemos invitar para muchas cosas. Podemos hablar con Pablo de construcción de paz. Ha estado muy vinculado a los procesos en Montes de María en los últimos 7 años aproximadamente. Entonces conoce muy bien cómo se ha sufrido el conflicto en esa región, también todos los procesos organizativos para superarlo, para cooperar entre organizaciones sociales, todas las relaciones y conflictos que puede haber también entre diferentes grupos como campesinos, afros eh, y de indígenas también. Ha estado en todo el proceso también de la construcción de los planes de desarrollo territorial que se hicieron en el marco de los acuerdos de paz. Bueno, ha tenido una experiencia muy amplia en esa región. Pablo también ha trabajado muy de cerca los temas que tienen que ver con cambio cultural. En algún momento en Colombia se hizo muy conocido el término de cultura ciudadana como para entender esos procesos de cambio cultural. Nosotros vimos en alguna sesión algunos elementos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, tuvieron una pequeña introducción y vimos un video de Cristina Vicchieri. Pablo nos va a hablar un poquito también de Cristina Vicchieri ahora. Entonces, los temas ya de tratar el cambio de comportamiento, que es un tema importante en ciencias sociales, también lo ha manejado él. Lo podríamos invitar para muchos otros aspectos a Pablo, y en particular la invitación de ahora es para que nos hable sobre esa aplicación de las ciencias sociales que él ha tenido la oportunidad de hacer, en principio con respecto a cambios de comportamiento también y la incidencia en el territorio, porque parte de construir paz tiene que ver con cambiar comportamientos, también cambiar las formas de ver al otro. Eh, y eso es parte de lo que él hace en el día a día. Entonces, Pablo es, por decirlo de alguna forma, entre semana profesor y fin de semana es un activista de la región muy, muy importante y que ya ha sido reconocido por eso. Entonces, quiero agradecerle mucho a Pablo por aceptar la invitación, por estar en esta sesión con los chicos de primer semestre, son los de ciencia política, los de comunicación social y nos verán en la grabación los de psicología. Entonces, Pablo, muchas gracias. Si te parece, lo que podemos hacer es que nos hagas como una presentación del tema breve, aproximadamente unos 20, 25 minutos, y luego podemos tener una conversación. Yo te puedo ir haciendo preguntas, y como estamos en vivo, también podemos recibir preguntas de los estudiantes. ¿Te parece? Bien, perfecto. Listo, yo mientras tú vas a estar hablando voy a apagar el video y el micrófono para no interrumpir y luego ya me vuelvo a activar cuando termines. ¿Vale? Vale. Listo. Dale, adelante, muchas gracias.
Bueno, bien, muchas gracias. En primer lugar, gracias por la invitación y por supuesto, qué placer estar acá con las y los estudiantes de Introducción a las Ciencias Sociales. Por ahí en la lista de asistentes veo a varios que reconozco. Y bueno, gracias por invitarme a hablar sobre estos temas, que son los temas que me apasionan. Y bueno, por suerte tengo un trabajo y he tomado la decisión en la vida de hacer lo que me gusta y no de hacer lo que pienso que me toca, porque de esa manera vivo feliz y pienso que lo que hago tiene algún tipo de sentido que trasciende el de la mera supervivencia, que se pueden hacer aportes, que se puede contribuir en una mejor calidad de vida para, para muchas y muchos de nuestros coterráneos. Y cuando digo coterráneos me refiero, por supuesto, al planeta Tierra. Entonces, muchas gracias por invitarme a compartir algunas reflexiones en torno a esto que hago, que, que me encanta, que me permite tener una vida bastante agradable y además con sentido, con sentido no solamente vital, sino además ético y, y político. Um, Quiero arrancar la conversación de hoy reflexionando en primer lugar en torno a las ciencias sociales y la decisión de estudiar primero, por supuesto, y practicar las ciencias sociales como académica y como opción de vida. Y esa reflexión me lleva a recordar cuando les decía a mis estudiantes de introducción a la ciencia política en primer semestre, um, han elegido no solamente cuando toman la decisión de estudiar alguna de las ciencias sociales, una profesión extremadamente bella, importante y además útil, sino además tremendamente compleja. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo estudio ciencias sociales porque no me gustan las matemáticas, es decir, cualquier cosa. Es una reflexión interesante, pero un tanto equívoca en la medida en que parte fundamental de las ciencias sociales son las matemáticas, como en cualquier ciencia. Y eso se refiere a una particularidad de las ciencias sociales dentro de la gama del espectro de las ciencias en general, y es su extraordinaria complejidad. Me hace acordar una cita de uno de los politólogos más importantes del siglo XX, Robert Dahl, que decía, ustedes piensan que la física o que la astrofísica son ciencias complejas porque tratan sobre la miríada de partículas, de fuerzas naturales, de leyes de la naturaleza, de relaciones entre partículas y fuerzas dentro de este universo. Ahora imagínense uno tener que tratar de hacer ciencia sobre 200 universos, todos diferentes, con partículas distintas, con leyes diferentes, con relaciones entre partículas y leyes diferentes, pensando, por ejemplo, en los 200 universos que podría ser para alguien el estudio de la política comparada o las relaciones internacionales entre, entre 200 países más o menos que existen hoy en día. Entonces, eso nos da
una luz sobre qué medida las ciencias sociales son no solamente bellas, importantes y útiles, sino también un reto interesante intelectual y práctico en la medida en que tenemos que aprender a comprender y también a abrazar la infinita complejidad, la tremenda complejidad de la materia que nos compete. Y eso me lleva a la principal reflexión sobre la cual quisiera conversar hoy, que tiene que ver un poco con qué es eso que llamamos ciencia. Porque claramente estamos acá hablando de ciencias sociales, no de estudios sociales, no de artes sociales, no de pasatiempos sociales, estamos hablando de ciencias sociales. Entonces, ¿qué quiere decir que nosotros hagamos ciencia cuando pretendemos hacer ciencias sobre los fenómenos sociales? Y lo que yo quiero argumentar, lo que yo quisiera decir, es que las ciencias en esencia lo que buscan es producir explicaciones sobre los fenómenos que estudian, sobre los fenómenos que investigan. Finalmente lo que buscamos es explicar los fenómenos que nos interesa estudiar. Por ejemplo, en términos de ciencias sociales nos interesa explicar por qué hay conflicto armado, por qué hay desempleo, por qué hay países que son democráticos y países que no son democráticos, por qué algunos países tienen buenos niveles y dinámicas de desarrollo económico, ambiental, humano, y otros países no tienen buenos niveles o dinámicas de desarrollo. Y noten ustedes que ese es el corazón de la ciencia. La ciencia no solamente es una conversación milenaria, una conversación en la cual ya estamos involucrados quienes hacemos parte de este combo desde hace 2500 años, desde Aristóteles, en torno a qué son las cosas, qué es la democracia, qué es el desarrollo, así como los biólogos se preguntan qué es la vida, o los físicos se preguntan qué es la materia, o los astrónomos se preguntan qué es el universo, es decir, el componente descriptivo, qué son estas cosas que algunos simplemente ven, pero que nosotros tenemos el reto de penetrar con nuestro intelecto dentro de esta tradición que llamamos la ciencia. No solo qué, no solo la descripción, sino también cómo funciona el universo, cómo funciona la materia, cómo funcionan las reacciones químicas, cómo funciona la vida, la biología, el cuerpo humano, por ejemplo, o cómo funciona un país, una sociedad, una economía. Ahí tenemos dos tipos de preguntas descriptivas, que son qué y cómo. Pero noten que cuando hablamos sobre la ciencia, lo que estamos es buscando hacer referencia principalmente no a descripciones, sino a explicaciones. Es decir, no solamente buscamos responder preguntas que tienen que ver con qué son las cosas y cómo son las cosas, sino también por qué las cosas son así, por qué ocurren estas cosas, por qué funcionan como funcionan y no de otra manera. Entonces, la ciencia, sea ciencia natural o sea ciencia social, lo que busca es dar no solamente descripciones de los fenómenos que estudia, respondiendo preguntas de tipo qué, de tipo cómo, sino esencialmente busca dar explicaciones de los fenómenos que estudia.
en términos de intentar dar respuestas a preguntas de tipo ¿por qué? La esencia de la ciencia, sea ciencia social o sea ciencia natural, es responder por qué. Cuando hablamos de formas de responder a preguntas de tipo ¿por qué? De lo que hablamos es de explicación. En consecuencia, yo lo que diría es que las ciencias sociales lo que buscan es dar explicaciones sobre los fenómenos sociales, antropológicos, sociológicos, psicológicos, políticos, económicos. Y eso invita el hecho de que nosotros defendamos una idea según la cual las ciencias sociales, como cualquier otra ciencia, buscan ofrecer explicaciones sobre los fenómenos que estudia. Eso invita a una reflexión adicional y es si nosotros podemos responder por qué las cosas son como son, por qué las cosas funcionan como funcionan. Nosotros podemos dar explicaciones sobre los fenómenos sociales en términos de qué podemos responder esas preguntas, en términos de qué podemos construir explicación. Y lo que podemos decir a continuación, en términos de ciencias sociales, así como en términos de cualquier otra ciencia, es que si lo que buscamos es responder por qué es, y por lo tanto lo que queremos es ofrecer explicaciones sobre los fenómenos que estudiamos, entonces nuestro objeto de indagación fundamental es la causa o las causas o los mecanismos causales que subyacen a los fenómenos que estamos estudiando. Cuando alguien nos pregunta por qué algo, por qué tal cosa, por qué tal otra, es decir, cuando alguien nos pide una explicación sobre algo, finalmente lo que nos está pidiendo es que seamos capaces de describir cuáles son las causas de eso. ¿Qué es lo que hace que eso exista? ¿Qué es lo que hace que eso sea así? ¿Qué es lo que hace que eso funcione de alguna u otra manera? Queremos encontrar el por qué que subyace a los qués y los cómo. Si queremos encontrar las explicaciones que subyacen a las descripciones de los fenómenos naturales, incluyendo, por supuesto, dentro de los fenómenos naturales a los fenómenos sociales, si queremos encontrar explicaciones, entonces lo que tenemos que hallar son las causas de esos fenómenos. En otras palabras, las causas de los fenómenos sociales son las que nos permiten explicar. Si nosotros queremos explicar un fenómeno social, lo que tenemos que encontrar son las causas o los mecanismos causales de fenómenos. Dicho eso, entonces, surge de inmediato una pregunta adicional y una reflexión tremendamente interesante, y es, si nosotros somos capaces de explicar los fenómenos sociales, como por ejemplo el conflicto, el desempleo, el subdesarrollo o el desarrollo, si nosotros somos capaces de explicar los fenómenos sociales, es decir, si somos capaces de encontrar, de ver las causas que subyacen a los fenómenos sociales, entonces podemos cambiar. Entonces podemos pasar de la explicación a la intervención, así como en física o en química hay ingeniería. Y usted, con el conocimiento que tiene de la materia y las leyes de la naturaleza, puede pasar de explicar cómo se comportan los materiales a diseñar material o diseñar cosas con material. Así como en biología, usted, si encuentra explicaciones sobre los fenómenos de la vida y puede encontrar sus causas, entonces puede inventarse algo que se llama medicina y puede no solamente fijarse en los síntomas de un paciente enfermo, sino además buscar las causas de esos síntomas
y buscar aliviarlas para mejorar el bienestar de las personas. Asimismo, puede usted entonces imaginar una ingeniería social o una medicina social que con base en las explicaciones que ofrecen las ciencias sociales pueda inventar intervenciones que transformen la sociedad de tal manera que podamos, por ejemplo, transformar el conflicto en paz, o podamos transformar la pobreza en riqueza, o podamos transformar el subdesarrollo en desarrollo, o podamos transformar, por ejemplo, los comportamientos que pueden ponernos en riesgo ante una pandemia como la del COVID-19, porque la gente no entiende de qué se trata un virus, porque la gente sale a pendejear en la calle, porque la gente no le para bolas a las medidas de autocuidado y de aislamiento y de confinamiento. ¿Puede usted transformar esos comportamientos para mejorar la calidad de vida de las personas? Si usted tiene explicaciones, si usted conoce las causas de los fenómenos sociales, si usted tiene ciencias sociales, puede pasar de la explicación a la intervención. Entonces, por supuesto, mi respuesta frente a ese argumento que hemos trasegado hasta este momento en términos de qué es ciencia, incluyendo ciencias sociales, en el sentido de que buscamos no solamente describir, responder preguntas tipo qué, tipo cómo, sino además explicar, responder preguntas tipo por qué, encontrar causas de los fenómenos que nos interesan. Podemos entonces pasar de la explicación a la intervención y transformar esos fenómenos, transformando, cambiando, interviniendo sobre las causas que explican esos fenómenos. Podemos entonces pasar mediante las ciencias sociales de la explicación a la intervención. Por supuesto, entonces, pues como ya me han escuchado sobre las decisiones de vida que yo he tomado y cómo disfruto no solamente estudiar, sino practicar las ciencias sociales, que mi respuesta es afirmativa y que podemos utilizar la explicación, utilizar las explicaciones, desplegar nuestro conocimiento, el hecho de que de alguna manera tenemos buenos grados de confianza sobre lo que creemos que sabemos, por lo tanto podemos decir que sabemos que lo sabemos de alguna manera, podemos pasar de esas explicaciones a hacer intervenciones y transformar la vida de las personas, transformar los fenómenos sociales que nos preocupan o sobre los cuales tenemos interés. Esa respuesta para mí no solamente es afirmativa, sino que además es el eje de la vida que yo he decidido vivir, no solamente como profesor, sino además como investigador y como activista. Ahora, eso implica una serie de preguntas adicionales fundamentales y tremendamente importantes. Yo quisiera hacer énfasis en ellas, porque si nosotros podemos obtener, construir, crear el conocimiento sobre las causas de los fenómenos sociales, del comportamiento de las personas, y sobre ese conocimiento podamos intervenir en la sociedad, transformar los fenómenos sociales, transformar, cambiar, manipular el comportamiento de las personas. ¿Cuáles son los componentes éticos, morales, que subyacen a esa posibilidad? Si nosotros podemos saber cuáles son las causas que hacen que las personas se comporten de alguna u otra forma, produciendo fenómenos de una u otra naturaleza en la sociedad, nosotros, por lo tanto, podemos intervenir sobre esas causas, buscando la transformación de esos comportamientos y, por lo tanto, la transformación de esos fenómenos. Eso quiere decir que nosotros tenemos el poder para cambiar los fenómenos sociales. Eso quiere decir que nosotros tenemos el poder
para manipular el comportamiento de las personas. ¿Cómo, por ejemplo, podríamos nosotros cambiar el comportamiento de las personas? Bueno, ¿cuáles son las causas de la forma como las personas se comportan? Desde la economía política, que para algunas personas es una disciplina que integra todas las ramas de las ciencias sociales, desde la psicología, pasando por la sociología y la antropología hasta la ciencia política, el derecho, la comunicación social. De esa rama de la economía política, nosotros consideramos que las causas de las acciones humanas son las razones, las emociones y las instituciones que guían el comportamiento de las personas, haciendo que la gente se comporte de tal o cual manera, y ese comportamiento agregado de las personas es lo que llamamos los fenómenos sociales. Conflicto, paz, desempleo, crecimiento, inflación, desarrollo. Si nosotros podemos comprender las causas de las acciones de las personas en términos de las razones que tienen para actuar, es decir, cómo creen que pueden lograr lo que desean, sus creencias, sus deseos, sus interpretaciones respecto a cómo se conectan creencias con deseos, sus emociones que también los conducen a actuar de diversas maneras y sobre todo las instituciones, las reglas de juego de las sociedades que son tanto formales como el derecho, las constituciones, las leyes, pero también y sobre todo son informales, la cultura, convenciones sociales, las normas sociales, que es por donde intervendría Cristina Vilquier, los valores morales, que es por donde intervendría, por ejemplo, un padre de familia que quiere cambiar el comportamiento de uno de sus hijos, o un educador que quiere cambiar el comportamiento de un pupilo. Y esas son las causas de los comportamientos de las personas, las constituciones, las leyes, las instituciones formales, las convenciones, los valores morales, las normas sociales, o sea, las instituciones informales que constituyen la cultura de una sociedad. Las emociones, sobre las cuales también podríamos influir de alguna u otra manera, como bien lo saben quienes estudian comunicación social. Las creencias, podemos convencer a las personas de cambiar sus creencias. Los deseos, podemos inducir deseos distintos en las personas, como lo saben los psicólogos o sus descendientes intelectuales como los publicistas. Si podemos transformar esas causas de los comportamientos mediante intervenciones desde las diversas ciencias sociales, vistas desde este marco de economía política, según las cuales las causas de las acciones son los deseos, las creencias, las emociones, las instituciones formales e informales, la cultura. Entonces, ¿cómo juega ahí la ética de la transformación social? ¿Hasta qué punto nosotros podemos creer que tenemos la potestad de transformar en una dirección u otra el comportamiento de las personas? Es una pregunta fundamental. Y eso nos lleva a reflexionar en torno a la naturaleza no solamente descriptiva y explicativa de las ciencias sociales, sino también a su esencial naturaleza política. Las ciencias sociales son esencialmente políticas en su naturaleza. Un astrónomo no tiene posibilidades de decir, mire, yo pienso que la órbita de Marte debería estar más allá de la órbita de Saturno, por tal o cual razón, moral, ética, estética, política. Pero nosotros sí tenemos la posibilidad de decir que pensamos que es mejor que las personas estén obligadas a permanecer en casa durante un par de meses para que no haya una
exacerbación de una pandemia que nos puede enfermar a todos. O podemos decir que nosotros pensamos que es mejor tomar decisiones sociales de manera democrática que de manera autoritaria. O podemos decir que nosotros pensamos que es mejor que la seguridad social, la educación, la salud se maneje desde la empresa privada que desde el sector público. O podemos decir es mejor que las pensiones, la educación, la salud, la seguridad social las maneje el Estado y no que estén en manos de privados. Es decir, tenemos dentro de la complejidad de las ciencias sociales sobre la cual hablamos al comienzo, no solo la complejidad de la explicación de las causas de los comportamientos y los fenómenos sociales, sino además la complejidad añadida del componente normativo, es decir, del deber ser que emerge cuando pensamos que si conocemos las causas, es decir, que si podemos explicar los comportamientos y los fenómenos sociales, también los podemos cambiar, también los podemos transformar. Y es por esa razón que nosotros desde el programa de Ciencia Política y Relaciones Internacionales o desde la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades, desde la universidad en general, pensaría yo, desde la comunidad académica, o por lo menos un sector de la comunidad académica, defendemos dos cosas en términos de cómo hacer, cómo practicar ciencias sociales, más allá de esa idea ingenua de que no tienen nada que ver con política y entendiendo que son esencialmente políticas por las razones que acabamos de dar y que no se pueden hacer desde un escritorio, desde un computador o desde una biblioteca, sino que tienen que necesariamente hacerse en terreno, en la realidad social, interactuando con las personas. Y esos dos componentes fundamentales del quehacer de las ciencias sociales, de la práctica de las ciencias sociales, son en primer lugar el reconocimiento de la importancia de la democracia deliberativa, de la importancia de que si nosotros consideramos que las cosas deben ser de una u otra manera, eso sea una decisión fundamentalmente de las personas sobre las cuales incurrirían las intervenciones, los cambios en el comportamiento que nosotros creeríamos que deberían ocurrir. Es decir, las ciencias sociales, no solamente en términos de explicaciones, sino en términos de intervenciones, deben nutrir el proceso democrático y el proceso democrático visto no solamente como un ejercicio que ocurre cada 4 años de votación por unos representantes que tomarán X o Y decisiones, sino el proceso democrático entendido esencialmente como un ejercicio deliberativo de conversación pública para el intercambio de argumentos en torno a hacia dónde queremos ir y cómo podemos llegar hacia allá. Y no solamente un proceso democrático deliberativo que vaya más allá del voto y se concentre en conversaciones argumentativas a nivel nacional, sino en todos los niveles de la sociedad, no solamente nacionales, regionales, locales, sino además privados, empresariales, organizacionales, familiares, por un lado. Y en segundo lugar, es por esa razón que muchos académicos defendemos la idea de que la investigación en ciencias sociales debe asumir la forma de ese legado que nos dejó uno de los grandes intelectuales académicos, científicos sociales del Caribe colombiano, Orlando Fals Borges, que es la forma de la metodología de la investigación, acción participativa. Es así como actuamos, por ejemplo, desde el Grupo Regional de Memoria Histórica de la UTB. No solamente consideramos a las personas como objetos de investigación,
sino como sujetos de una investigación que debe ser desarrollada de manera compartida con las comunidades, los líderes sociales, las personas que hacen parte de las comunidades con las cuales nosotros estamos trabajando, no solamente para investigar, sino también para transformar, no solamente para explicar, sino también para intervenir de una manera que tiene que ser compartida. Por eso para nosotros es de tan fundamental importancia bajar de la arrogancia intelectual, incluso a veces moral, de la academia, que plantea soluciones alejada de los territorios y de las comunidades, quizás desde un computador, desde un escritorio, desde una biblioteca, y conectarnos con profundas relaciones de construcción de confianza con las personas, las comunidades, los líderes sociales, para trabajar en conjunto y a través de un diálogo de saberes, donde la ciencia no es la única protagonista, sino también todos los otros modos de explicar y de saber y de interpretar el mundo para encontrar soluciones compartidas que apunten hacia un mayor bienestar social y humano, no solamente de nuestros coterráneos en el sentido regional, territorial, local, sino coterráneos en el sentido del planeta Tierra. Eso es más o menos lo que yo diría en función de la conversación que quisiéramos desarrollar en torno al tema de explicación e intervención en ciencias sociales. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, muy concreto toda la explicación que nos has dado y lo que va a permitir tener una conversación bien interesante en varios aspectos. Yo quisiera, como primera pregunta, eh, digamos, pensar lo siguiente, y es, cuando tuvimos la sesión de historia, la profe Cristian Silva nos compartió una lectura de Boaventura de Sousa sobre epistemologías del sur, que fue compartida a los chicos y que muchos de ellos leyeron. Y leyendo a Bonaventura uno dice, bueno, hay muchos aspectos de pronto con lo que está cerrando Pablo que se comparten en la medida en que es muy importante el reconocer los saberes de las personas, su forma de interpretar el mundo, de interpretar las soluciones, cuál puede ser su bienestar. Y en ese sentido yo veo una, digamos, como un acuerdo que habría con lo que él propone, con lo que acabas de decir. Pero cuando presentas la primera parte de la idea de que es hacer ciencia social, y todos estos mecanismos de explicación que tienen que ver con encontrar relaciones causales, sí veo una completa ruptura con lo que propone Boaventura, que incluso va más allá y que incluye la ciencia como algo adicional, alguna cosita más dentro de muchos otros elementos de la epistemología del sur. Entonces quisiera preguntarte digamos, ¿cómo has visto tú esa diferencia que puedes tener con epistemologías del sur un poco, pero también esa cercanía? O sea, porque veo como hay un sí, pero no, como que estoy de acuerdo, pero no del todo. Entonces quisiera como tener una claridad, sobre todo porque muchos leyeron esa lectura, y que nos deje una claridad al respecto. Bien, gracias por la pregunta. Me parece bien interesante ese tema. He leído a Boaventura de Sousa Santos con atención, así como también a otros pensadores de corrientes que podríamos clasificar dentro de escuelas posmodernas, poscoloniales, decoloniales, incluso algunas personas utilizarían esos términos. Y yo creo que en general tienen una intención que es buena y que tiene que ver con revelar estructuras de poder que vienen
sembradas y anquilosadas históricamente de antaño por lo que podríamos denominar mecanismos de dominio cultural, social, político, de alguna manera coloniales, que no solamente operan sobre estructuras legales, económicas, políticas, sino también sobre estructuras culturales, mentales, educativas, epistemológicas, e incluso sobre eh, cuestiones más como diría uno de las fuentes intelectuales de todo este movimiento, que sería Michel Foucault, biopolítica, en el sentido de emociones como dispositivos de poder, por ejemplo, en términos de cómo concibe uno el control sobre su propio cuerpo, lo cual tiene una influencia y una importancia bien clave dentro, por ejemplo, de los feminismos y, y las resistencias por parte de poblaciones como, como las personas LGBT, afro, indígenas. Entonces, ahí hay un cúmulo de buenas intenciones que se reflejan en reflexiones muy interesantes. Pero claramente también sabemos que el camino al infierno está tapizado de buenas intenciones. Hay que tener también cuidado con que en lo intelectual, en la academia, en la ciencia, no solamente nos guíen nuestras intenciones hacia donde nosotros queremos ir, porque a veces eso puede implicar que nosotros descartamos información, argumentos, evidencia importante sobre la realidad en función de lo que nosotros quisiéramos que la realidad fuera, y no en función de lo que nosotros queremos descubrir de la plena realidad como. Y en ese sentido yo sí creo que los argumentos de este tipo de escuelas, de las epistemologías del sur, del diálogo de saberes, de la decolonialidad, etcétera, caen en dos tipos de problemas. En un primer lugar, equívocos sociohistóricos, y en un segundo lugar, riesgos políticos y éticos. En primer lugar, me voy a referir a los equívocos históricos, y esto tiene que ver con una romantización de lo que es no occidental versus a la construcción de unos prejuicios y unos estereotipos, la otra cara de la moneda, de lo occidental, que finalmente termina siendo un tiro en el pie frente a los propios argumentos que tratan de desplegar desde estas perspectivas postcoloniales o decoloniales, puesto que cuando usted dice que cosas como la razón, la ciencia, los derechos humanos, la democracia, son inventos occidentales impuestos colonialmente sobre el resto del planeta, usted está desconociendo la influencia que tuvieron en el desarrollo de la democracia, la razón, los derechos humanos y la ciencia, las tradiciones no europeas de pensamiento, de indagación, de investigación, filosóficas y científicas del mundo árabe, del mundo islámico, del mundo indio, de las tradiciones budistas, de las tradiciones hindúes, del mundo chino, de las tradiciones confucianistas, por ejemplo, de las tradiciones africanas. Entonces, de alguna manera, cuando usted dice queremos hacer resistencia, poniendo política, la política, sus orientaciones políticas antes que su apertura a mirar bien cuál es la evidencia y la estructura. Dice, nosotros queremos hacer resistencia ante unas imposiciones coloniales de Occidente
entendiendo por Occidente muy probablemente Europa, sobre el resto del mundo. Y esas imposiciones son un modo de pensar que se llama razón, ciencia, y un modo de actuar socialmente que se llama democracia y derechos humanos. Usted está desconociendo que precisamente las culturas y las tradiciones que usted está pretendiendo defender las está invisibilizando en función de que ellas también son fuentes de esos quehaceres y valores universales, como son muy bien descritos por el economista y filósofo Amartya Sen, así como filósofas como Sheila Ben-Habib, Martha Nussbaum, Kwame Anthony Appiah, etcétera, quehaceres y valores que pertenecen y que derivan de toda la humanidad, son en esa medida universales. Y eso nos lleva al riesgo político, que se deriva de ese relativismo cultural en el cual nos sumerge el pensamiento decolonial. Y es cuando usted en ese sentido lee en estos autores, como por ejemplo Boaventura de Sousa Santos, que los derechos humanos, o en otros autores, que la democracia son inventos locales de Occidente que se han impuesto colonialmente sobre otras culturas y otras tradiciones, frente a lo cual hay que hacer resistencia. Usted incurre en el riesgo de desconocer no solamente el valor universal de los derechos humanos, de la razón que los fundamenta, y de la democracia, de las ciencias sociales que la fundamentan, sino además echar para atrás todas las luchas y todas las conquistas sociales de hombres, de mujeres, de afro, de indígenas, que han durante los últimos 2 o 3 siglos luchado, sufrido y muerto para que todas y todos disfrutemos plenamente del goce de unos derechos fundamentales. En nuestras sociedades, con el mismo valor epistémico y moral que cualquier otra persona, sin importar su sexo, su color, su edad, su riqueza, su rango social o cualquier otra contingencia, más allá del simple hecho de ser una persona, un ser humano o un ciudadano. Entonces yo creo que en ese sentido es interesante que hay que escuchar y leer con atención la literatura que viene de estas escuelas postmodernas, postcoloniales, que son bien interesantes, decoloniales que me parece que patinan un poco más en términos científicos y en términos filosóficos y en términos históricos. Hay que leerlas y hay que escucharlas con atención porque tienen unos puntos interesantes e importantes, sobre todo en términos de sacar a la luz la importancia de otros saberes, de otras tradiciones, de la resistencia, de cómo pueden estar enquistadas, imbricadas en las formas biopolíticas, morales, culturales, educativas, lingüísticas, mentales, etcétera, unas estructuras institucionales de dominación que vienen muy prevalentemente del colonialismo, pero en todo caso estar siempre atentos a que ello no implique desconocer la universalidad de nuestra naturaleza humana, que implica la universalidad de ciertas características como la posibilidad del uso de nuestra razón y la construcción de una ciencia que sirva como lenguaje común para todas y todos nosotros. Y que eso no implique, por supuesto, el derrumbe o el retroceso de conquistas fundamentales como la democracia y los derechos humanos, que
Al mismo tiempo, y gracias al progreso de la ciencia, la razón, la democracia y los derechos humanos, son cosas que podemos cuestionar, podemos criticar, sobre las que podemos elaborar mucho, porque como siempre, nunca está todo dicho. Eso diría yo respecto. Genial, Pablo, me parece bien, bien interesante ese punto. Te iba a pedir que volvamos al inicio cuando nos hablabas de la ciencia social como la posibilidad de explicar fenómenos sociales y que eso era muy difícil, muy complejo, y que al explicar lo que básicamente lo que estábamos buscando eran causas, y al encontrar esas causas nos permitía poder pensarnos en cómo, dispositivos para transformarlas y que las personas tuvieran de pronto unas mejores opciones, pero que para eso había unos dilemas, un tema ético también que tiene que ver con eh, hacia dónde voy a transformar. Yo como científico social, pues hacia dónde voy, y que tú nos das la solución de pensar el tema a partir de la democracia deliberativa, es de incorporar a las personas en esa misma discusión y ver a las personas como objeto y como sujeto de los procesos de investigación y de transformación. Entonces, quisiera que como que a partir de esa, digamos, explicación que nos has dado, nos cuentes de un ejemplo de la experiencia que has tenido, de pronto puede ser en Montes de María, en donde justamente hay un proceso previo de indagar por algunas causas que producen algo, en donde luego con las personas se identifica que se desea transformar, pero también como esos dilemas éticos que se pueden haber encontrado en ese momento. No sé, de pronto para alguno de los estudiantes puede ser más sencillo entender todo esto a partir de un ejemplo que nos propongas. Sé que has tenido varios, entonces habría que escoger ahí cuál nos quieres compartir. Sí, bueno, yo creo que el, hay un texto famoso de Kant, de Immanuel Kant, en el que él dice, el texto se llama Teoría y Práctica, y él arranca hablando sobre cómo sus estudiantes siempre le dicen, sí, bueno, muy bien, esto suena bien en la teoría, pero ¿qué sobre la práctica? Y él de alguna manera lo que dice es, vea, no hay una buena teoría si ella no está articulada plenamente con la práctica. Es decir, la definición de una buena teoría es que sea práctica. Si no es práctica, no es una buena teoría. Es decir, si no sirve para explicar y no sirve para transformar la realidad, como por ejemplo diría Marx en su tesis 12, que es lo que Marx decía que los filósofos habían olvidado, estaban completamente dedicados a interpretar la realidad y habían olvidado transformarla. Pienso yo que es clarísimo y es el valor de las teorías en cualquier ciencia, o sea, las ciencias naturales o ciencias sociales, y es que esa distinción se mantiene. Obviamente las ciencias sociales son también ciencias naturales. Es que sean útiles, que las teorías sean útiles para dar explicaciones, para construir explicaciones y para transformar la realidad. En ese sentido, yo sí creo que es bien importante pensar cómo aplicamos nosotros toda esta teoría que acabamos de formular en términos de la relación entre explicación e intervención y cómo, dada la complejidad de los fenómenos sociales y de los comportamientos humanos, es no solamente una complejidad en términos de elementos y sistemas de interacción entre esos elementos, sino además la complejidad normativa, ética, moral, política que emerge en lo social, podemos nosotros hacer una aplicación de toda esta teoría. Y como bien dices tú, Juan Camilo, eso es lo que guía la investigación, acción participativa que nosotros aplicamos desde el Grupo Regional de Memoria Histórica.
Entonces, ¿cómo ha funcionado eso en términos del relacionamiento con las comunidades? Por ejemplo, con las comunidades con las que trabajamos en Montes de María. Montes de María, por cierto, es una región que está entre el río Magdalena y el mar Caribe, en cuya mitad está la serranía de San Jacinto, y cubre 15 municipios entre los departamentos de Sucre y Bolívar, y es una de las regiones de Colombia donde más fuertemente golpeó el conflicto armado interno colombiano, incluyendo, por supuesto, el componente de la instrumentalización de ese conflicto, de esa violencia por parte de élites políticas y económicas regionales que se aprovecharon de ese caos, de esa zozobra para sus intereses eh, corruptos de política y de monocultivos, y de explotación minera y de dominio de territorios. Entonces, es un lugar muy golpeado y por lo tanto frágil, por lo tanto vulnerable. Un lugar en el que, dada esa fragilidad y esa vulnerabilidad y esa historia, ha emergido un problema de rompimiento del tejido social. Incluye también, por supuesto, desconfianza profunda. Por ejemplo, frente al Estado, cuando nosotros le preguntábamos a la gente en los Montes de María, ¿ustedes qué piensan que es el principal reto que tenemos para construir la paz en Colombia? Ellos dieron alguna frase que sintetizó muy bien todo lo que estábamos encontrando en esa indagación en el territorio deliberativa con las personas hablando sobre este tema y decían, creemos que parte fundamental de construir la paz tiene que pasar por ver cómo hacemos para perdonar al Estado, porque el Estado fue partícipe, no solamente de manera pasiva, sino en algunos casos también de manera activa, de la violencia que sufrimos y el despojo y el dominio territorial que sobrevino eh, después de esa violencia, que entraban los paramilitares haciendo masacres, luego asesinatos selectivos, desplazando a la gente y luego entraban políticos y empresarios con abogados y notarios despojando a las personas de, su, de sus tierras. Y eso está muy bien documentado por los trabajos de investigación de miembros de nuestro Grupo Regional de Memoria Histórica, como el profesor Armando Mercado, para el caso de los Montes de María. Pues, si usted tiene que hacer un trabajo de investigación aplicada, investigación, acción participativa en un territorio como estos, lo primero que tiene que hacer es construir confianza con las comunidades, con las víctimas, con los líderes sociales, que además de desconfiar del Estado, desconfían y tienen quejas, críticas muy profundas sobre los académicos y sobre la academia y sobre las universidades y los investigadores, los institutos de investigación y las ONGs y las organizaciones no gubernamentales o internacionales que han venido a investigar en el territorio de una manera que ellos denominan extractivista y dicen, así como hay economías extractivas que vienen a nuestros territorios y sacan la madera o sacan aceite de palma, que es alimento para las personas, sino para las máquinas, o sacan caliza, o sacan oro, o sacan petróleo, extraen la riqueza de nuestro territorio y nunca nos llega a nosotros una redistribución de recursos. De esa misma manera hay académicos, hay investigadores que llegan y nos traen información y conocimiento y nunca ni lo validan con nosotros, ni nos preguntan si nos sentimos reflejados y representados por la forma como ellos están escribiendo sus textos académicos y nunca nos los devuelven ni tienen ningún impacto sobre nuestra vida, sobre nuestro bienestar y sobre
la forma como se nos está dominando incluso hoy en día en estos territorios. Entonces, lo primero que nosotros hacemos cuando entramos a una región como por ejemplo los Montes de María es conversar muy profundamente con eh, los líderes sociales, las víctimas, los jóvenes, mujeres, la población LGBTI, qué es lo que se quisiera dentro del mismo territorio priorizar como problemas de investigación. ¿Cuál es su visión sobre los problemas del territorio? ¿Cuál es su visión sobre la utilidad que debería tener la investigación y la producción de conocimiento que se hace sobre el territorio? Y por supuesto involucrar de manera plena, permanente y horizontal a todas estas personas dentro de un proceso en el cual, por supuesto, los académicos que tenemos mínimo una década de entrenamiento en pensamiento probabilístico, estadísticas, historia, teorías, metodologías, etcétera, podemos aportar de la mano con una cantidad de saberes, memorias, conocimientos, expectativas, esperanzas, etcétera, que también son formas de conocimiento importantes y válidas que debemos compartir y poner a interactuar con la gente para producir un conocimiento útil, que es útil en la medida en que deriva no de la imposición de una visión científica y puramente académica de la investigación, sino de este diálogo de saberes que no niega la importancia y el valor agregado que añade la academia y la ciencia, sino que interactúa y dialoga con ella de manera horizontal y de manera democrática. En ese sentido, por ejemplo, nosotros cuando entramos a hacer un proyecto de memoria histórica que a lo que apunta es a descubrir formas de convertir la memoria histórica, el libro, el documental, el mural, en memoria colectiva, es decir, conciencia colectiva de la gente de un territorio respecto a lo que ocurrió en el pasado para que, como por ejemplo nos dijo alguna vez algún habitante de los Montes de María, nuestros hijos no sigan votando por nuestros victimarios. ¿Cómo pasar de la memoria histórica a la memoria colectiva? Lo que nosotros hicimos no fue imponer unas metodologías de investigación en el territorio, sino co-crearlas, construirlas en conjunto con los líderes sociales y los gestores locales de memoria, las cantadoras, los gaiteros, los muralistas, los profes del territorio, para indagar en primer lugar cómo veían ellos los ejercicios anteriores de memoria que se han realizado en los Montes de María y qué métodos propiamente autóctonos de la región consideran que se podrían construir para no solamente recuperar la memoria histórica del conflicto armado en el territorio, sobre lo cual aún falta muchísimo por reconstruir, sino además convertir esa memoria en memoria colectiva de un territorio, que usted no lo va a hacer con documentales de 2 horas o libros de 500 páginas, sino que lo va a hacer muy probablemente con pedagogías interesantes para los pelados, con mecanismos de transmisión artística y muy propia de la región, como por ejemplo la décima, la gaita, el bullerengue, incluso mediante hibridaciones culturales como este grupo fascinante de bullen rap, que fusiona el bullerengue con el hip hop en el corregimiento del municipio de San Onofre, que se llama Libertad, y que sufrió los embates del conflicto armado y sobre todo de la violencia sexual en el marco del conflicto armado de manera muy cruda. Pues esas son formas en las cuales uno combina la ciencia, la academia, la experticia que desarrollamos en las universidades, en los centros de investigación, con
los saberes y las formas de conocimiento propias de las comunidades para trascender una lógica de proyectos de investigación que finalmente no son ni co-creados, ni validados, ni devueltos y por lo tanto no son útiles para el territorio en función de propiciar, colaborar, que es una palabra bien bonita, colaborar con las comunidades, con el territorio, para efectuar transformaciones basadas en explicaciones, pero también en un diálogo con otras formas de conocimiento que permitan trascender problemas que las mismas comunidades identifican. Eso sería más o menos cómo se conecta la teoría que yo expuse en la primera parte de la charla con la, la práctica o una forma de las prácticas que nosotros desarrollamos desde la investigación acción participativa en el Grupo Regional de Memoria Histórica de la UTB. Gracias, Pablo. Bueno, esperemos que se pueda reactivar pronto la labor en Montes de María, bueno, que pase esta situación para poder activar ese trabajo que se está haciendo allá Ahí con los estamos, estudiantes. en todo caso, apoyando a la gente con reuniones virtuales y utilizando herramientas como esta para que la gente se siga reuniendo y se sigan fortaleciendo el movimiento social. Eso es otra forma en la cual la universidad apoya, y es utilizando la experticia o el manejo que tenemos de tecnologías y herramientas para ponernos nosotros al servicio de nuestras comunidades y las personas que están haciendo otros trabajos que son mucho más importantes y fundamentales que el nuestro, como por ejemplo producir alimentos o cuidar nuestras fuentes de agua. Entonces esa colaboración adquiere muchas facetas y ahora en tiempos de COVID pues estamos descubriendo también nuevas formas de hacer esa colaboración y ese apoyo. Incluso estamos desarrollando herramientas metodológicas de investigación, acción participativa remotas y virtuales para que no se detenga la investigación. Entonces, bueno. Genial. Pablo, para terminar, igual si alguno quiere participar, les había pedido que me escribieran al chat del WhatsApp. Hasta el momento ninguno ha pedido la palabra por ahí. Yo sí quería preguntarte sobre la interdisciplinaridad, o sea, y las posibilidades a futuro que puede tener un egresado de ciencia política, de comunicación, de psicología, pues tu propia formación demuestra esa curiosidad, ¿no? De estar en un pregrado de ciencia política, pasar a una maestría en filosofía, luego hacer un doctorado en economía. Entonces, sí me gustaría como que de pronto compartieras, que yo sé que has tenido la oportunidad de tener esas discusiones sobre las posibilidades laborales de una persona de ciencias sociales, y a partir de tu propia experiencia un poco qué recomendaciones les puedes hacer o qué luces puedes darle a nuestros estudiantes. Me parece bien importante esa pregunta porque incluso podría uno preguntarse hasta qué punto las fronteras institucionalizadas históricamente entre distintas disciplinas o entre distintas facultades o departamentos son ilusorias. Hasta qué punto uno, por ejemplo, puede entender la política sin entender la economía. Y en vez de tener una facultad de ciencia política separada de una facultad de economía, uno debería tener una facultad de economía política. ¿Hasta qué punto puede uno entender la política de la economía si uno no entiende la psicología? ¿O hasta qué punto uno puede entender el derecho si no entiende la antropología o la sociología? ¿O cómo desde la ciencia política se entiende que han sido utilizados los mecanismos de poder para producir el derecho que nos domina, que tenemos que obedecer? Entonces, las ciencias sociales en ese sentido son esencialmente interdisciplinarias o, como dirían algunas personas, transdisciplinarias. Sin embargo, precisamente esas fronteras institucionales supuestamente o aparentemente ilusorias que han emergido
durante estos 200, 300, 500 años de desarrollo de las ciencias sociales también han implicado énfasis, también han implicado matices, también han implicado desarrollos metodológicos plurales y diversos que finalmente constituyen nuestra gran riqueza, no solamente en términos de la caja de herramientas metodológica, cuantitativa y cualitativa con la que contamos, sino también en términos de la riqueza conceptual de la que disponemos, no solo la riqueza conceptual para dar explicaciones, sino la riqueza conceptual para pensar en intervenciones, incluso desde el punto de vista que le añade esa complejidad fundamental, que es el punto de vista normativo, que es lo justo, que es lo ético, que es una sociedad justa, que es un sistema político o económico equitativo, etcétera. Entonces, si bien desde el primer punto de vista uno quisiera que cayeran esos muros que hay entre las facultades de economía y de ciencia política, o de derecho y antropología, o de sociología y de psicología, al mismo tiempo uno quiere preservar el ímpetu de reflexión y de creación de metodologías de investigación diversas, plurales, de conceptos positivos y normativos absolutamente ricos para el quehacer de nuestras labores. En ese sentido, yo personalmente pienso que nuestra complejidad, la complejidad que no solamente debemos comprender, sino, como decía al comienzo, abrazar como científicos sociales, implica que nosotros seamos anfibios, disciplinares, conceptuales y metodológicos, en el sentido en el que nosotros podamos entender, por ejemplo, los fundamentos psicológicos de la economía, pero también podamos entender la relación entre economía y política, o la relación entre derecho y sociología. Que nosotros podamos comprender un concepto como el de democracia, tanto como comprendemos un concepto como el de desarrollo. Es decir, que articulemos los espectros conceptuales de disciplinas diversas como la política o la economía. Y que sobre todo entendamos que las metodologías no son las que deben guiar nuestras investigaciones, sino que son las preguntas y los problemas de investigación las que deben guiar y orientar la selección de las metodologías que nosotros utilizamos para responder esas preguntas, para resolver esos problemas. Es decir, vamos a estar mancos y vamos a estar cojos si tomamos la decisión, sobre todo esas decisiones locas que uno toma a los 17 años, que es justo la edad cuando uno puede decidir quién quiere uno ser y cómo se va a diseñar uno. Las decisiones que se toman un poco como inconscientemente, de decir yo soy así, o esto no es lo mío y esto es lo mío, en vez de experimentar, explorar, navegar, sumergirse en esa complejidad absolutamente maravillosa y fascinante. Entonces, si bien muchas personas lo que van a hacer es decir, yo parto de esta metodología y por lo tanto estos son los únicos problemas o las únicas preguntas que puedo resolver o puedo responder, nosotros lo que deberíamos aprender es a tener una caja de herramientas cuantitativa y cualitativa diversa, a partir de la cual podamos mezclar distintos tipos de aproximaciones metodológicas, sean cualitativas o cuantitativas. Los mejores textos, las mejores investigaciones que ustedes van a encontrar mezclan ambos mundos metodológicos para responder preguntas y para resolver problemas de manera interesante. Entonces, parte de comprender y al mismo tiempo abrazar esa dificultad deliciosa que es la complejidad de las ciencias sociales, que se deriva de la compleja naturaleza del universo social, es ser capaz de trasegar cómodamente entre
distintas disciplinas, interconectándolas, distintos universos o espectros conceptuales, interconectándolas y mezclando dentro de la propia caja de herramientas las metodologías cuantitativas y cualitativas que han venido siendo construidas y desarrolladas dentro de todo este transcurso histórico de todas estas disciplinas. Ahora bien, uno no puede pretender, dado eso, ser politólogo, antropólogo, economista, psicólogo, abogado, comunicador social, etcétera. Y posmoderno. Exacto. Sino ser capaz de conversar inteligente y productivamente con un politólogo, un abogado, un sociólogo, un antropólogo, un matemático, un biólogo, un ingeniero, etcétera. De tal suerte que uno, así como combina metodologías para responder preguntas y resolver problemas, también puede convertirse en experto en combinar personas para construir equipos interdisciplinarios que permitan responder preguntas y resolver problemas de manera mucho más acertadas y por lo tanto útiles para incrementar el bienestar de las personas. Ok, bueno, Pablo, muchas gracias. No, no hay preguntas del público, entonces vamos a proceder a finalizar. Quiero pues, agradecerte por la intervención. Hicimos una ruta bien interesante porque volvimos a los fundamentos de las ciencias sociales para poder hablar de la intervención. Tuvimos una discusión sobre, digamos, como lo que hemos visto en otra clase y frente a tu postura para que ellos vayan viendo también que hay diferentes posturas en ciencias sociales y que probablemente no todos estarían de acuerdo en cómo presentaste al principio el tema de explicación y la intervención. Eh, y hay ese debate en algunas personas, digamos que están en algunas áreas de las ciencias sociales, como lo han podido evidenciar los estudiantes al escuchar a otros profesores, o probablemente en el transcurso de su carrera también les va a pasar, pero aquí tienen, digamos, esa posición y esa explicación que nos ha dado Pablo sobre qué es explicación en ciencias sociales, a partir de esa explicación cómo construir, digamos, líneas para la transformación, los dilemas éticos que eso puede tener, en fin, muy interesante. Luego el ejemplo y la experiencia sobre todo de construcción de memoria histórica de Montes María y esta posibilidad de haber creado una metodología con la gente y no llegarles imponiendo una metodología. Un poco yo veo como tratando de rescatar lo mejor de los mundos diversos que hay en ciencias sociales. Y por último, digamos, esta explicación también que nos da sobre las fronteras de las disciplinas, digamos, como algo impuesto que dificulta muchas veces hacer cosas, pero también la necesidad a veces de mantener esas fronteras en la medida en que nos permite generar esa diversidad disciplinaria, conceptual, metodológica, ¿cierto? Y yo creo que queda una reflexión bien importante para todos y es que en últimas lo importante es hacernos de una caja de herramientas, o sea, aprender las metodologías, porque lo más importante va a ser contestar preguntas, hacernos preguntas y contestar esas preguntas, y para eso vamos a tener que mirar qué metodología es la adecuada y no cerrarnos a que como yo sé es, eh, por decirlo en algún momento, psicometría, entonces ¿qué es cuanti? Entonces yo solo me hago preguntas cuanti y me cierro y yo solo puedo investigar desde cómo yo me he formado en términos de mi método, sino ser muy abiertos y conocer muchos métodos. Eh, no tenerle miedo a los números, no tenerle miedo a hacer encuestas y tener relación con la gente para poder tener un mayor conocimiento de la realidad y de lo que la gente también piensa y de lo que nos dicen los datos y así hacernos, digamos, a una idea mucho más amplia si partiendo de los datos y de lo que nos están lo que nos dice la información y no partiendo en principio de un sesgo de lo que nosotros deseamos que sea la realidad y a partir de ese sesgo entonces interpretar lo que está llegando. Eso yo creo que es bien importante de la lección que nos ha dado Pablo, digamos, como el mensaje que quisiera yo transmitir a los chicos. Entonces, a los estudiantes, en el transcurso del día estaremos montando el quiz y la lectura correspondiente para la semana. Les agradezco muchísimo. La próxima semana probablemente también vamos a tener transmisión en vivo.
en lo posible voy a tratar de hacerlas, ya los profes ya he podido cuadrar con ellos para hacerlas, entonces seguiremos en lo posible haciendo transmisiones en vivo y por supuesto grabándolas para aquella persona que no tenga la oportunidad o que no pueda conectarse en ese momento. Entonces muchas gracias Pablo por esta presentación y esta ilustración que nos has dado, infinitamente, digamos, gracias a los que pudieron participar. También muchísimas gracias. Resaltar también ahí la participación de Paula, que está en Alemania y con horario distinto y todo, ella ha estado muy activa en el desarrollo de la clase y digamos muy contento de que pudo reencontrarse con su familia a tiempo. Y bueno, y a los demás estudiantes, muchas gracias, Pablo. Entonces voy a cerrar la grabación y cerrar la llamada. Muchas gracias. Chao, gracias.